noviembre o el comportamiento de las mariposas, de Jimena Copolino. El espacio es una zona casa-museo. Escena 1. Minerva hojea un libro. Mate hace sonar una cajita musical. Se escucha la Internacional. Bélgica Adela Mirabal Reyes. Dedé. Nació en esta misma casa el 1 de marzo de 1925. El 25 de noviembre de 1960, sus hermanas murieron. Asesinadas. Patria. Minerva. María Teresa. El resto de su vida se dedicó a escuchar una pregunta. ¿Por qué a usted no la mataron? Para que cuente su historia. Escena 2. Minerva toma una linterna de un baúl. Patria una pila de papeles rojos rectangulares y los mete dentro del libro que dejó Minerva. Minerva y Mate agachada a sus pies, como un juego que ya conocen. Mate arma un caminito con los papeles que caen al piso cuando Patria deshoja el libro, mientras Minerva, con la linterna, va iluminando fragmentos puntuales. Hace sombras. Lo único que tienen son sus alas. Solo con ellas pueden hacer algo. Camuflarlas, metamorfosearlas, convertirlas en bestias mirando profundo. Desplegarlas dejando ver su bicho asesino. Atemorizar. Ir por la naturaleza amedrentando otras especies. Y los depredadores dudando de devorarlas o no, porque hay algo en sus alas que los depredadores no conocen. Algo en sus alas en lo que desconfían. Ellos no saben qué es, pero saben que hay un secreto, algo extrañado. Su fuerza, sus ojos, su color, desconfían. No creen ya en su fragilidad. No creen ya en la bestia, pero ahora tampoco creen en la mariposa. Lo único que tienen son sus alas. Solo con ellas pueden hacer algo, seducir, enamorar. Desplegando sus alas dejan ver el potencial de la especie, la capacidad de procrear. Ir por la naturaleza cautivando a la especie. Y los machos dudando de aparearlas o no, porque hay algo en sus alas que los machos no conocen. Algo en sus alas en lo que desconfían. Ellos no saben qué es, pero saben que hay un secreto y que nunca se van a enterar. Algo extrañado en su fuerza, sus ojos, su color, desconfían y solo creen en su propia fragilidad. Ya no se creen más las bestias. Ya solo creen que la bestia es la mariposa. Minerva apaga la linterna. Casi sin ver y con urgencia, juntan todos los papeles rojos y los esconden en el baúl. Escena 3. El baúl grande en el medio de la escena. Minerva y Mate estiran sus brazos derechos sobre la tapa del baúl, apoyan los codos firmes, se dan la mano y comienzan a jugar una pulseada. Patria detrás del baúl, con el libro en la mano, con aires de profesora maestra aplicada. Cuenta Dedé que la vida en el campo era muy tranquila, que nosotras lo teníamos todo. Vivíamos en una posición económica bien. Jugábamos como niñas bien. Pintábamos para mujer bien. Dice Dedé que jugar a las muñecas era lo principal para las niñas. Por eso en casa aprendíamos a coser, a bordar, que incluso en la Escuela Inmaculada Concepción de la Vega teníamos maestras para educación doméstica, porque eso era lo que las niñas aprendían en esa época. Las niñas aprendían a coser, a bordar, a cuidar a las crías. Así, las niñas aprendíamos a ser mujeres. Dedé siempre deja claro que era algo desde que nacimos. Que sabíamos que algo había pasado durante una invasión norteamericana y que a mamá de joven le habían quemado la casa de la abuela en Salcedo. Sabíamos que entonces que mamá visitó a un pariente para que los ayudara y resultó ser un infiltrado. Dedé recuerda que a nosotras nos gustaba que nos contaran esa historia. Ay, José, no me cuente toda la historia, pero a nosotras nos encantaba. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Las cosas de los niños. Dedé cuenta que la vida en el campo era muy tranquila, que nos gustaba andar por ahí dando vueltas por el secadero de café de papá, conversando con las personas que trabajaban en la finca, con los campesinos de Ojo de Agua. Ellos nos contaban historias, historias inhóspitas, desconocidas, historias secretas, historias que muchos querían recordar y otras historias que querían olvidar. Historias de campesinos. Cuentos de camino. Escena 4. Patria prende el retroproyector. No hay imagen. Sale de ahí una luz muy blanca, muy fuerte. Apunta directamente a Minerva, que está parada junto a una pared grande, delante de su sombra. Lleva puesta una chaqueta claramente masculina y una boina. El resto del espacio casi a oscuras. Patria tiene en una mano una linterna, con la que ilumina la hoja que tiene en la otra.
Mate tiene delante suyo la tapa del baúl pequeño y la manta, que muy despacio va desplegando, mientras escucha lo que dicen las grandes y disimula. María Argentina Minerva Mirabal Reyes. La tercera de 4 hermanas. Nací el 12 de marzo de 1926 en Ojo de Agua, Salcedo, República Dominicana. Aprendí a leer a los 5 años y a los 7 ya recitaba mis primeros poemas de Víctor Hugo. Para cuando me gradué del colegio secundario, me inspiraba la poesía de Neruda, la pintura de Picasso. Y la lucha de Gandhi. Después de insistir e insistir, mi padre y Trujillo me dieron el permiso para estudiar en la universidad. A Dedé le gustaba decir que Minerva era muy avanzada para la época, que no cabía en su tiempo. Dedé siempre se jactaba de que yo había sido una de las primeras mujeres en lograr el título de doctor en Derecho. Abogada. Para cuando me recibí, mi padre ya había muerto y Trujillo seguía en el poder y no me otorgó el permiso. No pude ejercer nunca. Dedé relató siempre que yo detectaba a los antitrujillistas y que los atraía. Un día atraje a Manolo Tavares Justo. Me casé, formé una familia y un movimiento revolucionario que juntos co-comandamos. La agrupación política 14 de junio. Le gustaba decir a Dedé que yo era la más romántica de las 4, que me gustaba reciclar cosas. Contaba Dedé que yo había hecho un caminito en el jardín con las piedras del secadero de café de papá. Piedras que algún otro día Dedé volvió a reciclar y las usó para decorar en su jardín mi tumba y la de mis hermanas. Escena 5. Patria proyecta ahora una imagen en el módulo grande. Es una ilustración de estudio de María Sibila Merian, unas flores salvajes y unas mariposas. Minerva toma el libro y se sienta. Patria se acerca y se queda escuchando como quien se detiene ante una puerta a escuchar lo que sucede detrás de ella. Una luz leve ilumina a Mate, que sigue en el mismo lugar, desplegando una manta. Dedé, además, decía que Minerva era una cabecita caliente, que era una enferma de los libros, que leía de madrugada, que leía cualquier cosa, que leía aunque no la dejen, que leía escondidas, que le gustaba demasiado leer. Tuve que hacer la metamorfosis más digna de la que era capaz. Lo más fiel a mi mariposa a oruga. Lo más transmutada a mi forma y mi contenido. Lo más lejos mi principio de mi fin. Lo más al reverso de mi ser. La más mi otra cara, mi alter ego, mi lado B. Tuve que hacer mi metamorfosis doliente, descarnada y, según un cantor, ambulante. Tuve que hacer mi metamorfosis con paciencia y los gritos, con la quietud de mis saltos, con la calma de mis espasmos, con el silencio de mi alarido, con el barullo de mi rezo, con la plegaria a ningún dios, con los milagros de cada virgen, con la soledad de este tumulto, con el abrazo de casi nadie, con el consejo de algún banquero, con la bandera de un exiliado, con la esperanza de un enfermo, con la justicia imposible, con todo el amor que me falta, con todo el miedo que me sobra. Escena 6. Mate comienza a pararse y con la manta se va metamorfoseando en bicho. Se acerca al centro del espacio. Se envuelve en un capullo. Su pelo largo y negro le tapa la cara. Hace ruidos. Dobla las rodillas y abre los brazos. Con la manta se hizo alas. Una luz muy fuerte le ilumina de frente. En la pared de fondo se proyecta la sombra de la mariposa. Es de noche. Minerva concentrada en su libro. ¡Dedé! ¿Qué es? ¿Una tarántula? No, Patria, no soy una tarántula, soy una mariposa. No parece una mariposa. Soy una mariposa recién salidita del capullo. Tengo las alitas desinfladas todavía. Le tengo que mandar sangre para que se pongan enormes. Nada de enormes alitas, se me queda así chiquitita usted para siempre. ¿Me escuchó? ¡Dedé! ¡Dedé! ¿Dónde está Dedé? ¡Dedé! ¡Qué chiquita, que molesta! Que no anda por acá, le digo. Es que le tengo que decir que mañana hay una fiesta en el colegio y que me haga la trenza, porque mami me la hace muy apretada. Si te sigue portando así, yo te voy a hacer la trenza. No, Minerva, tú no. Que se te quedaron las manos duras de tanto leer. Ah, duro golpea este libro en la cabeza. Bueno, ya. ¿Qué está pasando aquí? No parecen hermanas, parecen gallinas peleando así. Se acabó, chiquita. Se acabaron los caprichos. Dedé está durmiendo y usted no la va a molestar. ¿Me escuchó? Mañana se levanta más temprano y le avisa a Dedé que quiere que le acomode las trenzas. Y San se acabó. Y usted, Minerva, está grande ya para estar peleando así. Un poco de paciencia, caramba, con esta niña que no tiene la culpa de ser tan molesta, que sale así, pobrecita. No me llorique ahora. Venga para acá. No puede estar todo el día molestando así. Tiene que dejar a las mayores hacer sus quehaceres. No estoy molestando, solo estoy aburrida. Voy a abordar. Ni loca. Ponte a leer. Pero me vas a prestar tus libros. Mi libro no, chiquita. Ya yo le dije a usted que mi libro no le toca. Son para grandes.
Cuando esté más grande, yo se lo presto. Más le vale. ¿Me lo vas a prestar cuando sea grande? No, sí. Léete ahora el que te regalé, el que te traje de la capital. Pero ese libro no tiene ni un dibujo. Y es de noche. Los raros leen de noche. Bueno, ya, se busca algo para hacer. No quiere bordar, no quiere leer. Váyase a dormir si no se le ocurre. No, yo no me voy a dormir hasta que Minerva no se vaya a dormir. Ay, qué pesada. Deje de copiarse de todo lo que yo hago, caramba. No me copio. Se me ocurren las mismas ideas. Bueno, búscate tus propias ideas, que este mundo necesita cabecitas ocurrentes y grandes ideas. Nuevas, no copiadas. Minerva, ¡Se me ocurrió una idea! Dios santísimo. ¡Dios santísimo! ¡Se me ocurrió una idea! Mm. Vamos a contar un cuento de camino. No. un cuento de camino, pero uno nuevo, no el de siempre. Vamos a contar el mismo de siempre. Bueno, pero lo cuenta sola, sin ayuda. Lo cuento acompañada y con ayuda. Y va a dejar la casa en orden que ya es de noche. Y voy a desarmar toda la casa para contarlo. Les da la manta a Patria y Minerva, que la sostienen en sus manos como un telón. Busca una imagen en el retroproyector. Es un castillo en el medio de la nada azul, dando comienzo al espectáculo. Atención, señoras y señoritas presentes en esta casa. Desde Ojo de Agua, Salcedo, República Dominicana, llega el cuento de las 4 hermanas. Un aplauso, por favor. Pese a los desertores de esta historia, la voy a contar igual. Dijo desertores. Dijo desertores. Había una vez una islita muy pequeña de fantasía en el medio del océano Tibio, en un país muy remoto, donde vivían 4 niñas en el campo, junto a su familia. Ellas nunca se aburrían porque siempre tenían ganas de jugar a la ronda, a la rayuela, a cantar canciones. Estas niñas siempre tenían muchas cosas para hacer. Por ejemplo, cuidar el jardín, descascar el arroz y andar dando vueltas por el secadero de café. Su papá las amaba profundamente, aunque siempre había soñado que le salga un hijo varón para que dé el comando de la finca, porque las mujeres tanto no sabían de ser comerciante de café y esas cosas. Ah, sí. ¿Y la mamá? La mamá atendía a las hijas, a la finca y al papá. Y el papá ya no sabía qué hacer con Minerva para que dejara de leer sus libros aburridos que hablaban de Gandhi y todos esos. Pero Minerva era rara. Minerva era rara. Entonces, todas las noches andaba molestando con sus libros, prendiendo la luz de la sala para leer cuando la gente quería dormir. Y entonces el papá, desde la oscuridad de su habitación, le gritaba con voz de oso. Minerva, apaga esa luz, muchacha. Sí, ya voy, papá. La mamá mucho no decía, pero el papá decía que le costaba dormir por Minerva y su enfermedad de los libros, y que ya no sabía qué hacer para que Minerva deje de leer esos libros largos y aburridos y sin un dibujo. Entonces el papá probó haciéndole regalos, solo a Minerva, porque las otras hermanas no estaban enfermas de nada. ¿Alguien sabe qué le regaló papá? La dejó ir a estudiar Derecho. No, al principio no la dejaba estudiar, eso fue después, cuando la habían lastimado allá en la cárcel. Antes, digo, cuando eran felices. ¿Qué le regaló el papá? Yo me acuerdo. Se levanta, le saca con cuidado el cintillo de flores amate de la cabeza y se las ofrece a Minerva como en un pedido de matrimonio. Le regaló unas rosas importadas de California para que Minerva plante en el jardín. Y Minerva, la rara, no le hizo caso a las rosas de California. ¿Y se acuerdan qué le regaló después? Ah, yo me acuerdo. Le regaló un Ford. Uy, y ese auto era para la tienda de café del papá. Y en la casa nadie, excepto el papá, que ya tenía auto, y Minerva sabía manejar. Porque era rara. Y era tan rara que tampoco le hizo caso al auto y lo usó La para... usó para hacer los envíos de la tienda. Y la dejaba sola a su hermana Dede, todo el día en la tienda de café del papá, porque se iba a hacer sus envíos y todos en la casa quedaban con el corazón en la boca porque no sabían dónde estaba. Y Dede se quejaba con el papá porque decía que al final en la tienda había más envíos que ventas. ¡Ay, papá! ¿Usted quiere que yo deje de leer mis libros? Y el padre no tenía tanto problema con los libros, solo quería que Minerva dejase de hablar a escondidas del general. Mate. Y el general era un dueño, era el dios, el jefe y el protector de todos en esta islita. Madre. Y el general
general quería ser tan pero tan bueno que soñaba con que cada familia tenga en su casa un cuadro de él en su honor. Y como en general el hombre más hombre entre todos los hombres, no le alcanzaba con que cada familia tenga una foto suya en la casa, sino que él quería que la acompañaran con una frase. En esta casa, Trujillo es el jefe. Pero en la casa de las hermanitas, nunca se cumplió ese sueño. Minerva. Y los jefes de las casas, los papás, decían en voz muy bajita que en realidad los jefes de las casas eran ellos. Es que el general era como un príncipe vestido de azul con su caballo blanco y sus anteojos negros. Un príncipe de un cuento sin hadas. Un príncipe eterno, porque nunca dejaba el poder. Con sus soldados empuñando las armas detrás de él, era irresistible. Muy bien, la rara que leyó tanto. Y con tanto que lo amaba el pueblo, y tantos soldados tan armados que lo escoltaban, el general no le tenía miedo casi a nada. Solo que a veces temía que tantos años de mandar le hicieran perder su juventud. Por eso prefería rodearse de mujeres jóvenes, tan jóvenes como su espíritu inquieto, mujeres de piel elástica y olor a niño, mujeres con voces tibias que él iba coleccionando en su coro de ángeles. Y a veces los papás, celosos de las virtudes del general, hasta escondían a sus niñas o las llevaban a otro país o a una islita hermana. Mujercitas que no hayan perdido el encanto, que no les hayan llegado a las 12. Casi mujeres encantadas, sin hadas que las amadrinen. Mujeres aún hechizadas por el dulce misterio de la virginidad. Y otras familias, para lograr la gracia del general, ofrendaban a sus hijitas, porque en esta islita el general era el dueño, el dios, el jefe y el protector. Del gobierno, de la tierra, de las casas, de los hombres y sobre todo de las mujeres. Es que el general, como la palabra le indica, era muy generoso y le gustaba cada tanto dar alguna fiesta para invitar a todas las familias a su gran palacio real. Bueno, todas no. Más bien a las familias que tenían ropas para ir a un palacio. Y una tarde tocaron la puerta de la casa de las hermanitas y eran ellos. Los soldados del general, venimos en nombre del general a invitarnos a una fiesta en el Palacio de San Cristóbal. La familia estaba tan agradecida que hasta pensaron en no asistir. Pero nadie puede negarse a los atributos del general. Entonces las hermanitas asistieron a la fiesta. Y el general amaba el merengue. Por eso invitaba a todas las orquestas a que compongan canciones en su honor. Y el general era tan seguro de sí mismo que no solo elegía el repertorio con que bailaban los hombres y las mujeres en cada fiesta en esa islita, sino que además las orquestas se adaptaban a sus movimientos. Un género cuando quería conversar con los hombres, un estilo cuando quería sentarse a la mesa, un clima cuando quería bailar apretado al cuerpo de una mujer. Y el general tenía ganas de bailar, así que subió al escenario y gritó: soplaré, soplaré y un merengue tocaré. Suena el merengue Que viva el jefe, de Orquesta Santa Cecilia de Luis Alberti, muy acelerado. Las hermanas se acomodan e inician una coreografía que anima al público. Se le muestran bellas y sensuales muy de cerca. Cada tanto alguna grita: ¡Que viva Trujillo! Al unísono de la canción. Aplauden, sonríen, mueven las caderas. Minerva comienza a alejarse, busca por dónde escapar. Las hermanas advierten esto y las retienen del brazo, la amenazan, discuten, sonríen al público, se tironean. Patria las acomoda empujones en una hilera apretada. Hacen el saludo marcial, se llevan la mano derecha al corazón, luego se tapan la boca, se persignan y salen hacia atrás, donde se va armando una fila. Ya no bailan, solo repiten esta secuencia. El merengue suena fuerte, la música va bajando hasta perderse. Ese día, las hermanitas estaban más hermosas y asustadas que nunca, pero la más chiquita era chiquita. La mamá estaba protegida por sus años y por el papá. Las dos más grandes estaban con sus prometidos. La que quedaba sola era la rara de Minerva. Entonces el general quiso bailar con la bella desobediente. Y bailó con ella como por una hora. Una mano en la cintura, otra en la cadera. Entonces el general agarró de la cintura a Minerva, fuerte, como para que no se le escape. Y cuando bailó. se aburrió de bailar con ella, comenzó a hacer preguntas. Minerva Mirabal, ¿a usted le interesa la política? ¿A usted le interesa la política? Entonces Minerva, la rara mentirosa, respondió. No, no me interesa. Y después se dijeron dos cosas que nadie que cuente este cuento puede olvidar. Bueno, entonces voy a mandar a mis súbditos a que la conquisten. Tenga cuidado,
que yo no los conquisté a ellos. Y sonaron las 12 campanadas. Y Minerva salió corriendo porque se dio cuenta que el vestido estaba por convertirse en harapos. Y los nobles corceles en ratones peludos. Y antes de bajar las escalinatas y perder un zapatito, buscó a su familia desesperadamente y los arrancó de la mesa en medio del postre. Y corrieron todos juntos bajo la lluvia. Y el general los persiguió esa noche enojado porque nadie tenía permiso para irse de una fiesta hasta que él decidiera Y irse. las persiguió hasta el otro día y toda la vida. Para ganarse el amor de Minerva, el general mandó a encarcelar al papá de las hermanitas. Y le invitó a Minerva a disculparse en público por haber dejado de bailar con él cuando se hicieron las 12. La corrida se va apagando. Están cansadas y desorientadas. Patria se cae de rodillas y se va levantando despacio con las manos en alto. Minerva la asiste. Y le devolvió al papá un tiempo después, todo chamuscado y triste. Entonces el papá le dio permiso a Minerva para que vaya a la universidad y que se enfermara de todo como los libros. Y entonces el general dio permiso a Minerva para que vaya a la universidad y que se enferme de todo con los libros. Patria saca de un bolsillo del chaleco un papel rojo grande. Se mira en un espejo. Las hermanas miran el espejo también. Y después de la universidad y de la muerte del papá, fue que el general se miró al espejo y dijo: Espejito, espejito, ¿quién es el hombre más valiente de toda la islita? Minerva Mirabal, respondió el espejo. Y el general lo quebró en 1000 pedazos. Y nos olvidamos de una cosa, Patria y Minerva advierten que Mate se hizo pis. que el general se hacía pis. Y colorín colorado, este cuento de camino se ha terminado. Vamos a dormir. Apaga la luz. Escena 7. Patria sentada prolijamente con sus manos sobre las rodillas. Minerva busca una linterna y se acerca. Usa la linterna apagada, como un micrófono. Se arma la entrevista. Mate las observa. Desde nuestra muerte y hasta su muerte, Dedé no dejó de dar entrevistas en radio y en televisión, y de recibir personas en la casa, personas que querían saber. ¿Y qué pasó? ¿Y cómo fue? Las cosas de los pueblos. Y perdone que yo toco este tema, Y yo hablo de este tema todos los días. es que usted también es una heroína. Y fue para eso que yo quedé, para hablar. Escena 8. Mate robó el libro de Minerva. Busca una diapositiva. Es otro cuadro de María Sibila Merian. Mate lee. Que sepan las mariposas que nos quieren robar las palabras. Que sepan, que sean testigos de nuestro enmudecer. Que recen las mariposas cerca del cielo por esta tierra desolada. Que sobrevuelen los aviones de combate al estruendo de la bomba, al estallido que no logro oír. Que mientan las mariposas sobre sus colores en las alas. Que se hagan pasar por una polilla, un bicho gris. Que se vistan de negro las mariposas y que las túnicas tapen hasta sus pies. Que aguarden, guardadas en sus guaridas, guardadas las mariposas. Que se escondan, que se aquieten, que no puedan jamás otra vez volar. Que las atrapen a todas las mariposas. Que las encierren y que apaguen por su belleza en este mundo de tanta fealdad. Que se alimenten de una flor seca por la radiación. Que me olvide de tu forma, mariposa, y que nunca más. Que las hagan declarar en contra a las mariposas. Que las castiguen. Que migren por aldeas escondidas y que dejen de causarle a este mundo tanto dolor. Que anden hasta perderse las mariposas. Que ya no sepan regresar. Que las deporten de cada lugar al que lleguen. Que les construyan un muro a las mariposas. Que les sequen el océano. Que sus balsas golpeen contra la piedra del fondo del mar, también seca. Y que se seque su reflejo en el agua seca, espantada. Que sean olvido. Que sean olvido. Que sean silencio y olvido. Que sean silencio y olvido. Y que no hayan existido jamás. Escena 9. Durante esta escena despliegan pequeños papeles rojos. Se los pasan de mano en mano, los guardan, juegan con la linterna, se iluminan. Y siempre dice que nosotras, que lo tuvimos todo. Las muñecas para Navidad, las bicicletas, las costumbres. Teníamos la sensación que todos los niños tenían que tener lo que nosotras tuvimos. Y con los años y con todas nuestras cosas y con todos nuestros recuerdos, Dedé montó un museo en la casa y abrió las puertas de la finca de par en par, para que entren todos, para que sepan la historia. Dedé siempre les decía a los niños que visitaban el museo, este no es el cuento de la Caperucita. A veces
Ellos la pellizcaban y le decían, usted está viva, usted no es cuento. ¿Y por qué, mariposas? Preguntaban los visitantes día tras día. Dedé respondía que era por Minerva. Porque mi nombre empezaba con M. Porque aunque la sacaba de los pelos, aunque la sacaba de golpes, la chiquita andaba siempre metida en las reuniones de Minerva y que los compañeros del movimiento no la querían nombrar. Que entonces, para que yo no me diera cuenta, en lugar de decir Minerva, decían mariposa. Dedé también decía que las mariposas habían nacido en la cárcel, entre rejas, que en la cárcel tenían separados hombres y mujeres, los hombres de a treintenas en una celda hacinados. Las mujeres de a tres, casi en soledad. Las mujeres en las celdas y en nuestras reuniones siempre estaban, pero siempre eran menos. Mariposas. Era un bello nombre para la cárcel. Era poético. Las almas de los guerreros. Era un nombre casi heroico. Dedé no dejó muchos detalles sobre el seudónimo, pero dejó el jardín de la casa museo completamente tomado, casi como una invasión. Escena 10. Patria se acerca. Mate toma una hoja y prende la linterna. Minerva, apenas escondida, acomoda unos papeles rojos. Mate lee. Aida Patria Mercedes Mirabal Reyes. Me pusieron ese nombre porque llegué al mundo en el Día de la Patria, la más católica, la mayor de 4 hermanas, y siempre, decía Dedé, la más protectora. Nací en Ojo de Agua, Salcedo, República Dominicana, el 27 de febrero de 1924. Estudié mecanografía y amaba pintar. Amo pintar. Contaba Dedé que solo yo tenía esa sensibilidad para las plantas y que cuando le ofrecía a un invitado un vaso de agua, siempre le ponía 2 gotitas de limón. Dedé contaba que era muy jocosa, la más chistosa de todas. Me casé a los 17 años con uno más antitrujillista que yo. Pedro González. Antes que fueran saqueadas y robadas mis paredes, dispuse mi salón para hacer reuniones y ofrecí el almacén para guardar armas, bombas y panfletos del movimiento 14 de junio. ¡Que viva el 14 de junio! ¡Viva el 14 de junio! Cuando se llevaron a mi marido, nos tiraron abajo la casa que habíamos soñado, diseñado y construido. Nos destrozaron las plantas del jardín y nos remataron todas las pertenencias, menos una colección de tacitas que Dedé nunca contó cómo logró recuperar. Trujillo regaló las maderas de mi hogar abatido a un agente de sus servicios, a Licinio Peña Rivera. Y el tipo, con mis paredes, se montó una residencia en Santiago. Dedé supo que al otro día del asesinato de Trujillo, una turba se acercó a la vivienda del sujeto y se la tiraron abajo. En nombre de Patria Mirabal. Dice Dedé, ni los restos quedaron. Mate apaga la luz. Escena 11. Minerva sube corriendo. Dedé decía que ese día estaba como loca, que era una loca y que eso era lo que tenía que ser. Que cuando llegó al hospital había unos policías y que ella los zarandeaba y les gritaba en la cara: ¡convénzase que las asesinaron! Dice que comenzó a llegar gente al hospital y que Dedé gritó muchísimas cosas, incluso ahí en la calle, frente al edificio de la gobernación. ¡Asesinos! ¡Mataron a las muchachas! Y luego todo el camino, desde el hospital hasta el cementerio, gritando: ¡Asesinos! ¡Mataron a las muchachas! Y luego toda la vida gritando, desde nuestra muerte hasta su muerte, gritando: ¡Asesinos! ¡Mataron a las muchachas! Y de tanto gritar, le quedó un hito de voz aguda y raspada. Y cuando la voz ya no le dio para el grito, decidió hablar. Y no paró de hablar, todo el tiempo hablaba. Hablaba de nosotras, hablaba por nosotras y hablaba por nosotras, las que nos habíamos quedado del todo sin voz. Porque decía que era para eso que ella había quedado, Para hablar. Y mientras hablaba de y por nosotras, iba criando a sus 3 hijos y a los 6 nuestros. Las familias iban cayendo en desgracia, decía, dejando un chorradero de huérfanos. Minerva Josefina, Minú y Manuel Enrique. Fidel Raúl Ernesto, Raulito, Noris Mercedes y Nelson Enrique. Jacqueline, la Chara, Dedé cuenta que Minerva se había quedado con la idea de la libertad de su pueblo. que cuando se enamoró de Manolo, madre decía, ¡ay, mi negra! Por fin consigue un hombre que me lo va a dominar. Pero Manolo tenía las mismas ideas, eran tal para cual. Dedé cuenta que incluso un tío llegó a decirle 2 meses antes de todo eso: Minerva, piensa lo que estás haciendo, tienes 2 hijos ya. Tío, pero si es mi sangre, otros huérfanos se han criado. ¿Y si te matan? Si me matan, sacaré mis brazos de la tumba y seré más fuerte. Y como Dedé ya era madre de tantos y ante la falta de tantas madres,
A veces los pueblos, un poco huérfanos, para no molestar tanto al Dios Padre, tan atareado con tanto trabajo, se adoptan madres. Y este pueblo, medio huérfano, adoptó a Bebé y comenzaron a llamarle por toda la islita Mamá. Escena 12. Patria proyecta el tercer cuadro de María Sibila Merian. Toma el libro, acomoda a sus hermanas y les cuenta el cuento. Probablemente se queden toda la noche despiertas como en una vigilia caprichosa y eterna. Como si fueran a morir mañana, como si fuera cierto que viven de a un día. Devorando las plantas del jardín. Devastado amanece el jardín mañana y recuerdo las plantas como libros, gordas de hojas. Y van a amanecer desnudas las plantas, solo tallo, solo huesos, casi sin piel. Y en la tierra, sobre el pasto, cenizas, como una montaña de libros incendiados. Cada hoja alimento, solo queda voracidad. Hambre voraz, hambre asesina. Hambre voraz asesina belleza. Hombre voraz, hombre asesino. Hombre voraz asesina belleza. Y la naturaleza también guarda algún secreto. Mañana tal vez no estén. Y entonces una crisálida pendiendo de algún tallo espera nacer de nuevo cada vez. Desgarrar el frágil capullo de tela dulce. Oxigenar las alas. El abdomen bombeando sangre a las alas. 2 mapas de dibujos estridentes me crecen en la espalda. Me crecen colores. Mis manchas, mi identidad, mi especie, mi protección, mi debilidad. El vuelo es la amenaza. Más alto, más predadores se juntan en las alturas. Y ahí abajo, la muchedumbre en el alarido desconcertante. ¡Larga vida a las mariposas! ¡Larga vida a las mariposas! Te dejo al cuidado las crías. Vas a querer como tuyo a todo este chorradero de huérfanos. Vas a hacer de mis restos tu jardín, de mi casa un museo, de mi nombre bandera. Del recuerdo tus ojos, y en tus ojos vas a mantener mi fuego prendido, mi voz en tu garganta. Algo tuyo muere conmigo. Algo mío vive en tu rostro y algo mío vive en tus manos. Y entonces yo vivo. Escena 13. Están sentadas, tranquilas. Nos habían metido y sacado de la cárcel varias veces. Nos habían dado un permiso especial para ver a nuestros esposos. Antes los habían trasladado a Puerto Plata. Se dé cuenta que nos pidió que no vayamos. La orden está dada, ustedes no pueden estar juntas. No pueden matar a todos los que van conmigo. Había rumores, se decía, se sabía. Las muchachas quisieron ir de todos modos y yo, de todos modos, quise seguirlas. Escena 14. No hay casi luz. Minerva y Patria, entusiasmadas, cuchichean. Aparece Mate posando para una foto. Patria sienta a su hermana y comienza a trenzarle el cabello. En la sombra solo se ven sus manos, la trenza y el rostro de Mate. Minerva lee. Antonia María Teresa Mirabal Reyes. Mate. Nací el 15 de octubre de 1935. Luego de mis 3 hermanas, mi padre quería un varón y vino otra hembra. Dede decía que mientras las 3 grandecitas jugaban, la pequeña Mate solo era un bebé hembra. Crecí siguiendo y persiguiendo a mi preferida, Minerva. De chiquita me escabullí en sus reuniones y ella me sacaba golpes. Dede decía, era su admiradora, su discípula y su asistente personal. Según Dede, yo era la más memoriosa de todas. Recordaba todo lo que Minerva decía en sus conversaciones y sus discusiones. María Teresa, ¿cómo fue que le dije a fulano y al otro asesino? Me decía Minerva, y yo siempre recordaba sus palabras exactas. Seguía a Minerva a la capital, a la universidad y a participar del movimiento 14 de junio. ¡Que viva el 14 de junio! ¡Que vive el 14 de junio! La seguía a la cárcel 3 veces. Y dice Dede que nunca dejé de seguirla, porque la seguía hasta la tumba. Mientras me crecía el espíritu, me crecía una trenza negra y gruesa que se asomaba desde la nuca hacia el hombro izquierdo y me cruzaba el pecho como una cinta de mando. Dede decía que era como su hijita, y recuerda cómo de pequeña la buscaba a gritos, corriendo por la casa con todo el pelo largo, suelto, y le decía, hazme la trenza, Dede, es que mami me la hace tan apretada. Entonces Dede se sentaba a hacerme esta trenza eterna y me ataba el rabito. Debe ser por eso que cuando le entregaron el cuerpo de la chiquita, Dede solo atinó a cortar mi trenza y dejársela con ella, en el mundo de los que debían seguir vivos. Se apaga la luz. Escena 15. Oscuridad total. Se escucha un recorte de radio de época en un volumen que aturde. Hablan del patriotismo. Se oye una respiración intensa. Se corta el audio, se cae el papel.
La luz de la linterna lo sigue hasta el piso. La respiración se va calmando a medida que se va iluminando el espacio. Vemos a Mate, con la linterna en la mano y el papel rojo a sus pies. Minerva y Patria a su lado. Fue el 25 de noviembre de 1960. 15 agentes del Servicio de Inteligencia Militar de República Dominicana. 5 por cada una. 5 hombres con palos por cada mujer desarmada. Luego nos meten de vuelta al auto y lo tiran por el barranco. Y la historia simula un accidente. Pero nos convertimos en un accidente de la historia. ¿Será que las mujeres hacen historia por accidente? ¿Será que las mujeres hacen historia cuando algo se accidenta en la historia de los hombres? El accidente que titula el diario no lo cree la historia. ¡Mataron a las muchachas! No lo creen los cuerpos desnucados. Ahora también matan mujeres. No lo creen los cuerpos de mis hermanas. 3 madres de Ni familia. la casa de mi sicario, ni la legitimidad del tirano. Con un apellido. Ni el llanto de mi madre, ni la risa de mis hijos. 3 mujeres de su casa. Ni la revolución que nos espera. Mujeres católicas, de bien. Ni el informante que sale en la radio, ni el Dios que todo lo perdona, ni el pueblo que lo mira por televisión. Escena 16. Es de día, hay mucho sol. Patria y Mate, sentadas sobre la manta, están haciendo flores con los papeles rojos. Minerva recorre desesperada el libro y prueba a proyectar imágenes. No encuentra lo que busca, hasta que sí. Proyecta un retrato ilustrado de María Sibila Merian, rodeada de plantas, bichos y mariposas. Acá está, entomóloga. Etnomóloga. No, entomóloga. Así se dice, una artista. Investigaba insectos. Era una obsesionada de la metamorfosis de los insectos. Ella quería ser científica, pero era mujer. Y como era mujer, no se le daba importancia a lo que escribía. Entonces ella, que de chiquita había aprendido a pintar, pintaba y estudió pintando. Se especializó en las fases de la evolución de las orugas. Cada detalle que podía observar lo pintaba. Y para financiar sus libros, vendía sus cuadros. Y recién después de su muerte, los cuadros de esa mujer se convirtieron en material para que estudien los hombres. Ahora la llaman la madre de la entomología. Creó una ciencia. Creó una ciencia. Claro, la ciencia de los insectos. Y era mujer, ¿se dan cuenta? La mujer tiene la misma capacidad que el hombre, pero no se le da la oportunidad. Minerva Mirabal, 1959. La otra noche vimos una polilla con Dedé. La otra noche vimos una polilla con Dedé. Era del tamaño de mis 2 manos. Seguro era una mariposa. No, las mariposas no son tan grandes. Algunas sí, Pero las mariposas no vuelan de noche. algunas ¿Y sí. de día qué hacen? Se esconden ¿De qué se esconden? de sus depredadores. No existen los depredadores. No creo que se escondan, solo son especiales. Ay, no me mientas, Patria, que ya sé que existen los depredadores. Además, ayer vi una mariposa lastimada. Como una mariposa lastimada. ¿Dónde? Me senté un tiempo en el Guayacán, desde abajo, sentada en el pasto. Tenía una observación como de entomóloga. Era como la científica, la pintora esa. Ustedes y Dedé dormían la siesta y yo estaba sentada ahí abajo, calladita. Las mariposas llegaban y se iban. Y el árbol también estaba como calladito. Y vi pasar una mariposa con todas las alas lastimadas. Como desflecada, como gastada en los bordes. Quizá comida por algo. Tenía rotitas las alas la mariposa. Como si le hubiesen hecho algo a la mariposa. Como si lo hubiesen apedreado. Tenía en pedacitos los bordes de las alas. Estaba como carcomida la mariposa. Y de todos modos volaba. Volaba extraña, pero no parecía que volara con dolor. Después vino otra, una mariposa corriente, no tenía nada especial. No tenía alas dobles ni alas rotas, era una mariposa común, no tenía nada importante. No sé por qué causa científica las mariposas son tan silenciosas. ¿Qué hace o qué no hace que un insecto haga ruido al volar? Porque pienso en lo insoportable que son las moscas por su sonido. Y si las mariposas hicieran un sonido al volar, seguro que sería lindo, como una música, pero son mudas. Lo que no sé es si siempre fueron mudas o si en alguna fase de su evolución simplemente enmudecieron por pasar desapercibidas. No, no es eso. Si quisieran pasar desapercibidas, no tendrían tantos colores tan llamativos. Nada que deba preservarse puede llamar tanto la atención. Lo que no sé es si siempre fueron mudas. No son mudas.
hacen sonido, pero el oído humano no logró la fase de evolución suficiente para escucharlo. Yo las veía y pensaba en su sonido mudo. Pensaba que por donde pasan volando, las mariposas dejan como sembrado un silencio. Como un silencio de paz o de sorpresa. Como un silencio de respeto a su alrededor. Pero el último rato no vino ninguna mariposa. Volaron otros bichos. Moscas, helicópteros, pájaros, aviones, pero ya no mariposas. Todavía había sol, todavía era el sol de la siesta, ustedes y bebé todavía dormían, y yo jugaba a mirar las sombras en el pasto. Y había algo que me encantaba, y algo que me asustaba. Es que las sombras se me confundían. No sabía si volaban aviones o mariposas. Por el sonido de las sombras no podía distinguir que volaban. Porque las sombras son como las mariposas. No tienen sonido. Algo tienen en común las sombras con las mariposas. Son siempre en silencio. Paulatinamente las tres se van incorporando, como viendo en el horizonte un paisaje de miedo. Escena 17. Todo está ahora muy iluminado, como en un final de fiesta. Las tres dispersas en el espacio, con una pila de papeles rojos en sus manos. Los van repartiendo como panfletos a nadie. Caen y el piso se va regando. En el panel se proyecta una foto de Dedé Mirabal, a sus 80 y pico años. Tiene una sonrisa espléndida y sus ojos en paz. El pelo castaño oscuro y en el flequillo un mechón blanco muy prolijamente peinado. Usa una camisa roja y tiene un prendedor de mariposa del lado izquierdo. 40 años después, entre todas las visitas de los niños, de los hombres, de los periodistas, de las mujeres, vinieron los de la ONU a ver a Dedé. ¿Para qué sobreviven las sobrevivientes? Le dijeron si le parecía que sea en nuestra fecha, si por lo de sus hermanos. ¿Y qué hace una sobreviviente? Que por la manera, que la brutalidad, que como pasaba mucho, que contra las mujeres. ¿Y cuál es el tormento de la sobreviviente? Que era un problema grave, que había que poner un día, que si no le ofendía, ¿Y cuál es la misión de la sobreviviente? que si le parecía que el 25 de noviembre, ¿Cuál es el consuelo de la sobreviviente? Y ahora hay una fecha en el calendario, una imagen en un billete, un libro biográfico, otro documental. ¿Y qué la hace vivir a la sobreviviente? una novela y media, alguna poesía, una canción, 2 esculturas, una placa en un puente, una imagen en una camiseta, un retrato sepia. ¿Y cómo muere la sobreviviente? Ahora mi nombre es un alarido, mi apellido bandera, mi ropa, un retazo de tela enmarcado. Mi trenza, una pieza en un museo, Mi historia, un afiche Panfleto. pintada. y una representación teatral. Las luces se apagan, el rostro de Dedé lo ilumina todo. Fin.